Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dado mucho de qué hablar, una revelación que nos llega de la mano de uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman. Y es que el actor ha abierto su corazón para contarnos algo bastante inesperado sobre su relación pasada con la talentosísima Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar un poco la perspectiva que teníamos sobre su ruptura. Si les gustan las historias que van más allá de los titulares y quieren entender qué hay detrás de las cámaras, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. ¡Empezamos! Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y sus papeles que conquistan corazones, ha decidido compartir una faceta más íntima de su vida personal, y lo ha hecho hablando de su relación con Demet Özdemir, con quien compartió escenarios y, al parecer, también momentos muy significativos fuera de ellos. Sabemos que su noviazgo fue uno de los más seguidos y comentados, especialmente tras su éxito conjunto en la serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y sus seguidores esperaban un futuro juntos. Sin embargo, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría para muchos. Pero aquí viene lo interesante, lo que Can Yaman ha revelado ahora es que, lejos de ser un final amargo, su ruptura con Demet Özdemir, o al menos la forma en que la vivieron y procesaron, terminó por unirlos de una manera diferente, más profunda y resiliente. Y esto es precisamente lo que vamos a explorar hoy, cómo una separación puede, paradójicamente, fortalecer un vínculo. Es una idea que suena casi contradictoria, ¿verdad? Pero a veces la vida nos sorprende con estas vueltas de tuerca. Can Yaman ha estado bastante reservado sobre los detalles de su vida privada últimamente, pero en una reciente entrevista, o quizás en una conversación más informal que ha trascendido, ha compartido esta perspectiva que nos deja pensando. Según sus palabras, el fin de su relación sentimental con Demet Özdemir no significó el fin de su conexión, sino más bien una transformación de la misma. Él describe esta experiencia como un momento en el que ambos tuvieron que enfrentar la realidad de que su camino como pareja había llegado a su fin, pero que ese proceso de aceptación y duelo mutuo, lejos de alejarlos, los obligó a mirarse el uno al otro con una honestidad y una comprensión que quizás no habían alcanzado mientras estaban inmersos en la vorágine de ser una pareja de celebridades. Imaginemos la presión mediática, las cámaras siempre presentes, las expectativas de los fans, el torbellino de la fama. En ese contexto, a veces es difícil discernir lo real de lo que se proyecta. Can Yaman sugiere que al tomar distancia y al tener que procesar la ruptura, ambos pudieron verse de forma más clara, reconocer sus diferencias, pero también valorar lo que habían compartido. Es como si al quitarse el uniforme de novios famosos, hubieran podido reencontrarse como personas, con sus virtudes y sus defectos, pero con un respeto mutuo que se fortaleció en la adversidad. Él menciona que ambos fueron muy jóvenes y estaban en un momento crucial de sus carreras. El éxito de Erkencikus los catapultó a la fama internacional, y estar en el ojo del huracán de esa magnitud puede ser abrumador para cualquier relación. A veces el éxito que uno pensaría que une, también puede crear fisuras si no se maneja con cuidado. Can Yaman parece indicar que al final, la decisión de separarse, aunque dolorosa, fue necesaria para su crecimiento individual, y que esa experiencia compartida, incluso en su final, les dejó una huella imborrable y un lazo que trascendía lo romántico. Piensen en ello. Cuando una relación termina, hay diferentes maneras de abordarlo. Algunas personas se vuelven amargas, guardan rencor, o simplemente desaparecen de la vida del otro. Pero lo que Can Yaman describe es un escenario diferente, uno donde el respeto y la comprensión mutua prevalecieron. Él ha dicho algo así como que aprendieron a apreciarse de una manera más madura, a valorar la etapa que vivieron juntos y a entenderse en un nivel más profundo, como compañeros de viaje en un momento importante de sus vidas. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de los vínculos humanos. No todas las conexiones tienen que ser para siempre en el sentido romántico para ser significativas. A veces las personas entran en nuestras vidas para enseñarnos algo, para acompañarnos en un trayecto específico, y luego nuestros caminos se separan, pero dejan una marca. La revelación de Can Yaman sugiere que él y Demet lograron mantener una conexión positiva, quizás de amistad, o al menos de un entendimiento mutuo, después de que su romance llegara a su fin. Es importante recordar que Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico en el mundo de la actuación,
y esto, como decíamos, viene con su propia carga de presión. Estar bajo el escrutinio público constante puede ser agotador. Cuando una relación atraviesa un momento así, los desafíos se multiplican. Las críticas, los rumores, las especulaciones, todo eso puede desgastar incluso los lazos más fuertes. ¿Pero qué significa exactamente que se unieron más? No se trata de que hayan vuelto a ser pareja, eso es algo que no ha sugerido en absoluto. Más bien, parece que la experiencia de pasar juntos por ese éxito arrollador y luego por la decisión de separarse, les permitió desarrollar una empatía y una comprensión que solo se logra al enfrentar situaciones difíciles juntos. Es un tipo de unión que no se basa en la pasión romántica, sino en el respeto, la experiencia compartida y quizás, la admiración mutua por cómo el otro ha sabido navegar por las aguas turbulentas de la fama. Él mismo ha expresado en ocasiones que valora mucho la personalidad de Demet, su talento y su profesionalismo. Y es probable que ella sienta lo mismo por él. Cuando dos personas se ven envueltas en una experiencia tan intensa como la que vivieron, y luego tienen la madurez de afrontar su separación de una manera saludable, eso crea un tipo de lazo muy especial. No es un lazo que se rompe, sino que se transforma. Podríamos pensar en ello como una especie de amistad forjada en el fuego del éxito y la separación. Una amistad que nace de la comprensión de que aunque no fueran el uno para el otro en un sentido romántico a largo plazo, sí fueron importantes el uno para el otro en un momento crucial de sus vidas. Y esa importancia se ha traducido en un respeto duradero. Can Yaman ha sabido mantener una comunicación abierta y sincera con su público, y estas revelaciones, aunque personales, nos permiten ver una faceta más madura y reflexiva del actor. Nos muestra que detrás de la imagen pública, hay una persona que ha aprendido de sus experiencias y que valora los vínculos que ha construido, incluso aquellos que han evolucionado. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto? Creo que es una lección valiosa sobre las relaciones humanas. A veces las cosas no salen como esperamos, las relaciones terminan, pero eso no significa que todo sea un fracaso. Puede ser simplemente una etapa que concluye, y de la cual podemos extraer lecciones importantes. La forma en que gestionamos estas transiciones dice mucho de nosotros como personas. Y en el caso de Can y Demet, parece que han logrado gestionar su separación con una notable madurez y respeto. Es fascinante pensar en cómo las personas pueden encontrarse de nuevo o mantener un vínculo después de haber pasado por una ruptura. No siempre tiene que ser un adiós definitivo. A veces es un hasta luego o un nos vemos de otra manera. Y lo que Can Yaman nos cuenta es precisamente eso, que su vínculo con Demet, aunque ya no sea romántico, se ha fortalecido a través de la experiencia compartida de su relación y su posterior separación. Quizás en ese proceso de duelo y aceptación, ambos se dieron cuenta de lo mucho que se apoyaron mutuamente en los momentos de mayor presión. Y esa gratitud, ese reconocimiento de lo bueno que hubo, es lo que ha perdurado. Es un recordatorio de que las personas no son blanco o negro, y que incluso de las experiencias que parecen negativas, podemos extraer algo positivo. La noticia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en la era de las redes sociales y la fama instantánea. Cuando la vida personal se expone de manera tan pública, cada paso, cada decisión, cada palabra, se convierte en noticia. Y en ese contexto, la capacidad de mantener la calma, la dignidad y el respeto mutuo es fundamental. Can Yaman parece haber encontrado esa fórmula en su relación con Demet Özdemir, al menos desde su perspectiva. Para terminar, recordemos los puntos clave que hemos abordado hoy. Can Yaman ha revelado que su ruptura con Demet Özdemir, lejos de ser un final, los unió de una manera más profunda y resiliente. Esta unión se basa en el respeto, la comprensión mutua y el crecimiento personal que ambos experimentaron al afrontar la finalización de su relación en medio de la fama. No se trata de un regreso sentimental, sino de un vínculo transformado, fortalecido por la experiencia compartida y la madurez con la que manejaron su separación. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes y reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es posible que una ruptura fortalezca un vínculo? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familia.
y Ares, y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.